Lo último que vimos, que tuvimos una buena una clase, un buen diálogo, fue el uso en realidad de la preposición, que un poquito la más complicada de todas, aquí en Suecia, por lo menos en el sueco, que es el i o el po. Tengo un enredo de cosas que ya no sé ni dónde estoy ni parado. Bueno, entonces habíamos quedado en lo último que habíamos visto este gráfico. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien, no? Sí. Ya. Habíamos quedado en esto, habíamos hablado de cuándo se usa el i, de cuándo se usa el po, y habíamos hablado de diferentes lugares, porque estábamos hablando de lo que son las preposiciones de lugar. Y habíamos hablado de cuando se trata de casas, edificaciones, edificios. Después en cuartos, después habíamos hablado de lo que fue geografía y demás, y cosas más concretas, ¿no? Eso lo habíamos pasado. Después habíamos quedado que íbamos a empezar a hablar de lo que se llamaba las preposiciones de tiempo. Y en esta habíamos dicho que es muy importante, lo que estaba en rojo aquí, que incluso lo leyeron ustedes. Dice, det är viktigt att lära sig använda olika tidsprepositioner för att undvika missförstånd i kommunikationen. O sea que es muy importante aprender las preposiciones de tiempo para evitar malos entendidos en la comunicación. Bueno, y cuando hablamos de las preposiciones de tiempo, en realidad muchas veces hablamos del tiempo, que es una respuesta a una pregunta, que es de cuándo. Y cuando hablamos de cuándo, la respuesta en general siempre es algo que va a pasar en el futuro o algo que ya ha pasado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora, las preposiciones en esta, ¿qué preposiciones usamos el y? O mejor dicho, ¿cuáles son las preposiciones de tiempo que se usan para responder una pregunta? La pregunta de cuándo. Habíamos dicho, ¿qué es lo que significaba del of dignet? ¿Se acuerdan? Del, ¿qué es lo que significaba del? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, sí se oye. Es que como nadie contesta, digo yo, wow, no habré colgado todo esto yo. ¿Se acuerdan ustedes o no? No, yo no recuerdo. Los demás, ¿alguien se acuerda de qué es lo que significa del? Del, habíamos visto. No. Bueno, parece que no. Les había, incluso, ¿se acuerdan que yo les hablé de lo que era el dignet también? O sea, sí, del es parte de, es una parte, mejor eso, en del, parte, vamos a poner así. Del, una parte. ¿Y cómo se dice todo? Hier. Es todo. En del. Y había lo que que teníamos que yo lo había dicho, dignet, que significaba 24 horas.
Entonces, cuando estábamos mirando nosotros, cuando estábamos mirando esto, estábamos viendo. Profesor, perdón, pero recuerdo que había dicho 24 horas, pero no sé si es lo mismo. Din. eh, me dices en forma indefinida. Sí. Es din, ¿sí? Pero es lo mismo. Es din, es como un día. Dignes es el día. Ok. Lo único que dignes es lo mismo que es din, solamente que aquí está en forma indefinida Porque y ahí había está en dicho forma que definida. en dog es un día. Claro, en dog, aquí lo ven como un día, pero aquí lo ven como un día, no desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Mejor dicho, que empieza a las 12, un minuto esta noche, hasta las 12, un minuto la noche de mañana. Entonces, eso no lo ven como un día. Un día ellos lo ven mañana, mediodía y tarde. Bueno, y noche, ¿no? Pero ellos no ven las horas cuando uno está durmiendo, nada. Entonces, cuando se habla de end-dog es un día, pero cuando se habla de digne, se habla de 24 horas justas. A veces nosotros en español hablamos de cuánto, de un día y de qué hablamos después. O no, en español, ¿cómo se dice? ¿Le decimos nosotros 24 horas o hablamos de un día? Un día. Si yo les digo, esto toma 2 días en hacer, ¿ustedes cuánto? 48 horas. 2 días. 48 horas, exactamente, pero nosotros, a ver, a Latinoamérica, allá, a ustedes lo ven, a ustedes no le hablan, esto toma 36 horas, 48 horas, o sea, le dicen 2 días y es lo mismo que 48 horas, ¿no? Sí, 2 días, Sí. 3 días. Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí también, un día también se puede hacer un día, 2 días, porque es en dog, 2 dagar, 3 dagar. Lo único nomás que se usa la palabra din es cuando se habla solamente de las 24 horas. Por ejemplo, un din se habla de 24 horas. Two din se habla de 48 horas. Si le ponemos aquí este din, aquí lo traducen como 24 horas, más que 48. Por ejemplo, dice, también lo traducen como día, dice las primeras 24 horas, du har ett dygn på dig, o sea, tienes 24, no tienes un día, sino que tienes 24 horas. Porque nosotros, por ejemplo, si nosotros decimos, hablemos así como podríamos hablar nosotros, ¿no? Tienes un día para aquella, ¿no? Tienes un día, Profesor, dígame. disculpe, no sé si es normal, si a los demás compañeros les sale que está alguien esperando en sala. Porque a mí me sale que alguien estaba esperando en sala ahorita. Arián, no sé qué decías esperando. Y ahora, no, porque ya le dije, No, 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 a mí no me sale. no, A pero mí que, me sonó te el salió. timbrito y me salió que alguien estaba esperando en sala y que si yo lo podía aceptar o no, me decía. Claro, por eso Ah, ustedes tienen eso ahora, por eso parece que tú tienes eso y Sara también parece que tienen como organizadoras, ¿no? Sara, Sí, a mí también me aparece, pero desde que entré me salió, así que sí yo los podía aceptar. Pero yo solo claro, le di que sí. claro, yo no sé cómo entraron ustedes dos, pero aquí está marcado que ustedes dos tienen como tienen la capacidad de dejar entrar a la gente, dar acceso. Ok, ahorita me sale Silvia Molina, si la admito o no, Sí, admítela, a ver, pero ya entró. ¿y quién lo admitió? Yo, Ya, bueno.
Silvia, ¿estás ahí ahora? Bueno, ahí está. Bueno, volvamos a la discusión del DIN. Si nosotros decimos, por ejemplo, yo a las 4 de la tarde de hoy día, le digo, mira, tienes un día para entregar esto. O sea, mañana tiene que estar aquí. Pero nosotros decimos un día que a las 4 de la tarde de mañana tiene que estar aquí, o decimos que la mañana tiene que estar aquí. O sea, nosotros nunca cuando hablamos de día, nunca especificamos que son 24 horas justas, sino que puede ser, dice, ya, pero el día de mañana. O sea, hablamos de un día y son las 8 de la noche, ya, pero eso lo podemos ver mañana. Mañana, el día de mañana, un día. Nos vemos dentro de si yo les digo, mira, nos vemos dentro de 7 días, ¿qué es lo que piensan ustedes primero que todo? ¿Nos vemos cuándo? Justamente el jueves, Ya, la próxima semana. pero puede ser el jueves a las 6, puede ser el jueves a las 5. Yo no estoy especificando nada. Por ejemplo, nos vemos mañana, le digo yo, nos vemos después dentro de un día. Es el día de mañana, y puede ser en la mañana, puede ser mediodía. Esa es la diferencia de lo que hablan de. Denle permiso, por favor, ustedes que están ahí. Yo Ok, ahorita. no sé quién es, pero eso es lo que se le llama un día, que no especifica la cantidad de horas. Sin especificar cantidad de horas. Eso es lo que nosotros también en español también decimos lo mismo. Ya dentro de 2 días vamos a hacer esto, pero nadie dice que si yo digo una cosa, dentro de 2 días hacemos esto, nadie me toma la hora, mira, lo has dicho a las 7 con 4 minutos, o sea que dentro de 2 días a las 7, 4 minutos lo vamos a hacer. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Sí, le entiendo. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que se llama de un día, porque nosotros también lo usamos igual, en dog. Pero lo que pasa es que digne, a diferencia de digne son 24 horas, punto. Si, por ejemplo, si empezamos a las 7:05 hoy día, mañana a las 7:05 han pasado, eso es un din, no es un día. Porque nosotros podemos hacer a las 6 de la tarde, no, empezamos 5 para las 7. Ah, sí, un día. No, mentira, no un día, porque fueron 23 horas, 40 y tantos, 50 y tantos minutos. O sea, la diferencia, lo que les quiero explicar, la diferencia cuando se usa en dog y cuando se usa dignes. Solamente lo que tienen que aprenderse es digne, que digne significa en realidad día, pero 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquí parte de las 24 horas, parte de un día, ¿no? Hablamos justamente cuando yo les dije que hablamos, que es para responder la pregunta de cuándo, que podemos hablar en pasado o podemos hablar en futuro. Y cuando hablamos con una preposición de tiempo, de pasado, decimos, por ejemplo, y Moshe. ¿Se acuerdan ustedes que una vez nosotros estuvimos mirando todas estas cosas? Y Moshe significa En la mañana. en la mañana, hoy en la mañana, en la mañana. Y Fermidax. Eso es antes Siempre de, antes de la tarde, antes de la mañana. antes del mediodía. Antes del mediodía. Y aftermida es después del mediodía. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, Igor Kvel, ayer por Por la noche. la tarde. Por la tarde. Y Nat es por la noche. Y Nat, anoche. Anoche, no esta noche, sino que anoche, ayer, ¿no? Eso es lo que significa cuando hablamos de pretérito, pero cuando vamos a hablar de futuro, cuando vamos a hablar de que, por ejemplo, lo podemos hacer mañana por la mañana, que decimos imorron bici, o sea, mañana por la mañana. Esto significa mañana por la mañana. Y Fermida lo podemos hacer antes de mediodía. Y Eftermiddag lo podemos hacer después de mediodía. Y Kvel, no como Igor, porque Igor Kvel es ayer por la tarde. Lo podemos hacer esta tarde o lo podemos hacer esta noche. Y Nat también esta noche, la noche que pasó o esta noche que viene.
sea, si se dan cuenta, cuando hablamos de las partes del día, lo único que nos cambia a nosotros es imoshe, que significa que es pasado. Siempre cuando uno está por la tarde, uno dice, ay, esto no, imoshe, o sea, hoy en la mañana lo hice. Y imorrombiti, mañana por la mañana. Cuando hablamos de, ¿qué significa bekodog? Día de la semana. Día de la semana, beko. Beko. Sí. Bekodog viene de Vesca. En Vesca significa una semana y día en Vesca, una semana. Entonces no le ponen en Vescadog, sino que Vesco, con O, Vescodog. Día de la semana. Entonces, cuando hablamos de los días de la semana, por ejemplo, cuando vamos a hablar, y eso me acuerdo yo que una vez lo estuvimos mirando al comienzo de unas clases, hablábamos siempre cuando hablamos de y mondas con S, y tistas, y unstas. ¿Cuáles son los días de la semana? Monda. Monda. Tista. Después, Tista. Onsdag. pista. Monda. Onsdag. Después tiene uns, dos, miércoles, jueves, Torsdag. Torsdag. torsdag, el viernes, Fredag. Fredag. fredag, bien, espera un momentito. Fredag, el sábado, Lördag. Lördag. lördag y el domingo, Söndag. söndag. Söndag, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de pasado, que estábamos mirando ahí, cuando hablamos de el lunes pasados, entonces usamos nosotros y mondags. Pero vamos a hacer una cosa, cuando hacemos esto, lo hacemos el lunes, o sea, el lunes que viene. Esto lo hacemos po mondag. Y así sucesivamente, agregándole la I y la S. Eso es lo que quiere decir. Y mondas, pretérito, pasado, y futuro, pomonda. Por ejemplo. Bueno, ¿y cómo sería aquí entonces tisdas? Y tisdags. y el martes en futuro, po. Tisdag. Claro, tisdag tiene que decir, no isdag. Espera, me voy a desconectar esto. Tisdag. Tenemos y miércoles, el miércoles pasado y onsdag, siempre con la S, y po onsdag, o sea, este miércoles, ¿no? Tenemos también el jueves pasado y tushdags, no yushdags. Se dan cuenta que ya no sé ni lo que escribo ya. El po tushdag. Otra vez me salió esa. Parece que el dedo anda mal. Voy a tener que concentrarme dónde pongo el dedo. A ver. El viernes pasado dice y fredags. O el próximo viernes po fredag. Y el sábado pasado, ¿alguien? Y lördag. Y lördags. Y lördag. Lördags. Y el próximo sábado, Por Lördag. o lördag. lördag. Y el domingo pasado fue y
Söndags. Sundags. Y el próximo domingo, Sundags. o sea, este domingo po På söndag. sundags. På sundag. Claro, ojo, la S solamente es cuando está hablando de pasado. No esto. Esto es pasado y esto es futuro. Pasado y esto habla de futuro. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de ir al cine. ¿Cómo se dice ir al cine? Ya lo hemos visto. Gå. ¿Cómo? Gå till bio. Go, po, bio. På bio. Go po bio significa ir al cine. No estoy diciendo que yo voy, sino que ir al cine. Entonces vamos a usar go po bio, ir al cine, con estas formas que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el jueves fui al cine. ¿Cómo diríamos? Yo fui al cine el jueves. Yo fui. Sería Jag går. Jag går. yo Jag fui. gick. Fui. Gick. 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 Muy bien. Eso. Gick. Jag gick. Y después, ¿cómo sería? Pobío, ¿no? Lo mismo. Go På pobío. bio. På bio. El jueves. I torsdag. I torsdag. Torsdags. Y gustas. Entonces, tenemos que usar el verbo pasado porque esto es la forma de pasado. Ahora, yo le digo, yo voy a ir el viernes, voy a ir al cine. Mentira, no voy a ir, pero yo digo que voy a ir. Jag går på bio. Yo ska gå på bio. Yo ska Gå. Gå på O- bio pobío, y I torsdag. nej, voy a ir. Estamos hablando de futuro. Yo les dije que esta parte de aquí, esta columna de aquí es el futuro. På torsdag. O Freda. På torsdag. No, På fredag. Ah, Fredag. yo le dije el viernes que iba a ir al cine. Y ustedes saben que el futuro se puede armar de diferente manera, como lo vimos una vez en una de las clases, usando el ska, usando el presente, pero con una, ¿cómo se llama? Con una, un adverbio de tiempo, que en ese caso es viernes. Se puede decir, por ejemplo, también yogue, por, obvio, Freda. Yogor Pobio Pofreda. Y la tercera forma de armar el futuro era con el, ¿cómo diríamos? Yo voy a ir al cine el viernes. Yo ska No, aquí usamos el skaya. Son las tres formas de futuro. Ska, Måste? Jag måste? Ah, no, yo debería. No, yo måste. y la tercera forma de futuro es yo. ¿Alguien le puede dar permiso, por favor, a la persona que quiere entrar? ya. Ya, gracias. La tercera forma de futuro, ¿cuál es? Voy a ir. Yo comer at go. O bio. O fredag. Los cago po bio po freda. Yo gor po bio po freda. Yo comer a go po bio po fredag. Y así sucesivamente. profe, tengo un comentario Dígame. más que una pregunta. Dice que, bueno, a manera personal sí me gustaría seguir repasando este tema porque en sueco sí me siento como débil en el área del pasado. O sea, solo me puedo los verbos prácticamente que en presente y algunas poquitas cosas en futuro, pero en pasado sí estoy totalmente perdido en sueco. Sí, y yo te entiendo, porque no es fácil. Y yo me acuerdo que cuando hicimos pasamos la clase de verbos, que trabajamos bastante con esos. Fue una clase, yo me acuerdo que yo repartí un material y ¿se acuerdan de Jaime? Repartió también una lista de verbos que estaban en presente, en pasado y en supinum, o sea, en participio.
Yo sé que es difícil los verbos en presente, en pasado y la diferencia, los diferentes grupos que hay. Yo les prometo, si quieren ustedes, yo les prometo hacer una clase de nuevo de todos los verbos, pero con ejemplos más concretos, no concretos, sino que son listas que hay que llenar de verbos del grupo 1, del grupo 2A, del grupo 2B, del grupo 3, del grupo 4. Se lo puedo pasar de nuevo, o sea, pero porque nosotros tan así, tan profundo, no lo pasamos, pero lo pasamos sí, y tenemos la lista de los verbos. Y es difícil, yo sé que es difícil. Por ejemplo, es el verbo go, de ir, es uno de los verbos que ustedes deberían ya saber. Go, jig, got, ¿no? Pero yo entiendo de que no están en Suecia y la prioridad no es, no es, como digamos, no es hablar sueco allá, ¿no? Y es más difícil cuando uno no habla sueco. No se siente con la obligación de hablar sueco. Mientras que aquí, estando en Suecia, los que viven aquí en Suecia, por ejemplo, están todo el tiempo escuchando y usando esto, lo que es el presente, el futuro y el verbo en pasado. Propuestas. ¿Qué me propones? Sí, está bien que sí se puede, ¿verdad? Que nos dé un repaso del pasado, así con las listas que usted mencionó. Es una clase extensa, porque por lo menos son varias clases, ¿no? Y yo les había prometido también un repaso de lo que son los sustantivos, cuando son indefinido, definido, plural y singular, que también ahí tenemos dificultad para eso. Pero vamos por partes. Terminemos, porque ya estamos terminando lo que es la gramática en sí, y viene una parte importante que es lo que son, cómo se forman las oraciones principales y las oraciones subordinadas, y cómo en realidad va ¿cómo se llama? El orden de toda la parte gramatical en las oraciones. Y ahí, entre medio, les metemos clases de verbo y clases de sustantivos. ¿Les parece? Me parece bien. Terminemos con estas cosas de las preposiciones para que no quedemos a media. Y después ya viene lo que es las conjunciones, que no es nada casi, y después viene lo que es ya, vamos a trabajar con lo que es las oraciones en sí, ¿no? Estábamos hablando del... Bueno, ahora, por ejemplo, también se podemos decir itistas, que es el martes pasado, kväll, o sea, por la tarde, ¿no? También hablamos de itistas nat, depende de lo que uno quiere decir. Y potistas kväll, el potistas nat. Lo importante es que sepan que mondas se puede hablar en pasado, mondax, poniendo la S al final del sustantivo. Y aquí no va sin S, pero va con el po. El po es para el futuro y el i es para el pasado en este caso. Cuando se trata de los meses, no hay cambio. Se dice i, se usa siempre el i agosti, hablando de yo hice esto en agosto y yo voy a hacer esto en agosto. Es lo mismo. Pero tenemos también aquí, tenemos las estaciones del año, lo que hablamos, sommar, höst, vår, winter. ¿Qué significa sommar? Verano. Verano, Verano, höst, Otoño. otoño, vår Primavera. primavera, y winter, winter, invierno. invierno, ¿no? Entonces, de la misma manera que los días de semana, cuando se habla de los tiempos, las estaciones del año, por ejemplo, yo fui al cine, si seguimos hablando, si seguimos remarcando lo de ir al cine, yo fui al cine el verano pasado y sombras. Yo fui al cine la primavera pasada y boras. Yo voy a ir al cine el próximo invierno. Yo cagó pobio till winter o y winter. Aquí es importante saber que se puede usar las dos formas, y o till, cuando se habla del al verano o en verano.
Pero como les digo, o sea, una vez ustedes, cuando yo les reparta este material, esto lo van a tener a mano, así es que siempre pueden volver a él. Cuando se habla de días feriados, mejor dicho, de ferias, heli, que se llama, ¿no? ¿Qué significa Yule? Navidad, Navidad, Påsk, Pascua, 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 y aquí hay una celebración muy grande que es el Midsommar, que es lo que se viene siendo la mitad del verano, y preverano, es el solsticio de verano, ¿no? Aquí se celebra, es una fiesta más grande que incluso el Día Nacional de Suecia. Midsommar. Midsommar, mitad de verano, pero ese es solsticio, o sea, cuando cae justo cuando empieza el verano, y acostumbra siempre a ser más o menos por el 21, 20, depende del fin de semana que caiga ese en junio, cuando cambia la estación a verano. Ahí viene lo que es el solsticio, y esa fiesta se celebra en grande. Ahora, cuando hablamos de más cosas, otras cosas, por ejemplo, hace poquito cuando hablamos de las preposiciones, sedan, sedan. ¿Qué significa sedan? ¿Qué significaba lo que era y después sedan? Hace, Exactamente. ¿Quién dijo eso? Que no. René, René. Bien, es que yo no, como no, a veces la voz se hace. Entonces, ¿qué habíamos dicho que el sedan? Que hablamos, que siempre podemos colocar entre medio, aquí donde están los puntos, cuando hablamos de hace qué, hace un año, hace 20 minutos, hace una hora, hace un día, en dog, sedan, sedan, hace un día atrás, hace un año, siempre, hace un año atrás, claro, siempre. Eso significa sedan, que ya lo habíamos visto ya, aquí arriba, cuando estuvimos viendo esto. Istället för, på grund av, med anledning av, för sedan y för skull. Bueno, cuando estamos hablando de eso, cuando hablamos de pretéritum, de pasado, siempre hablamos hace 20 minutos, hace 3 días, hace una semana y hace un año, porque estamos hablando de pasado. Pero cuando vamos a hablar de futuro, dentro de 20 minutos usamos la preposición om. Om 20 minuter. Om 3 dagar. Om en vecka. Si yo les digo lo mismo que estábamos viendo, yo voy a ir al cine dentro de una semana, ¿cómo diría? Yo aquí ya saben, yo voy a ir al cine. Puedo usar cualquiera de esas tres. yo escago popío con Yo escagó, po, popío, pío. Nexta om, vecka. Ya. Y si pongo en esta beca, ¿qué significa? La siguiente semana. Sí, la próxima semana. Pero yo no dije eso. Yo dije dentro de una semana. y om, Om. En beca, en beca. Exacto. Y eso es lo que estaba diciendo yo aquí. El om se usa cuando es dentro de una semana, dentro de 3 días, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 20 minutos. Por ejemplo, en beca kommer min dotter till Sverige. Puede ser. Sí. En beca. En pesca O comer min dotter till Sverige. Y a ver si alguien que no seas tú misma, ¿quién puede traducir eso? Yo, Luis. Ya. Luis.
creo que hice en una semana, mi hija vendrá a Suecia. Perfecto. ¿Sí? Si empezamos por lo que es el sujeto, Así es. min dotter, mi hija, después el verbo comer viene om en vecka, dentro de una semana, till Sverige, a Suecia. Lo que sería que pasamos solamente ¿cómo se llama? El adverbio de tiempo, lo pasamos al comienzo de la oración y cambiamos el orden de lo que es el sujeto y el verbo. Pero si hablamos de la oración en general, como si la empezamos con sujeto, ¿cómo sería? Min, dotter, después es el sujeto, después viene el verbo, comer, después viene lo que On es en beca. On. till Sverige, On beca. y después viene lo que es el adverbio de tiempo, om, On en beca. vecka. Solamente el orden de los factores no cambia el producto, como dicen ahí. Solamente que si al pasar el om en vecka al comienzo de la oración, cambiaría el orden también del verbo. El verbo pasa siempre delante de lo que es el sujeto. ¿Aló? ¿Sí? Se podría decir también en beca escayul. Sí, om en vecka är de jul. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dentro de una semana que Va a ser Navidad. es Navidad. Dentro de una semana es Navidad, claro. Om en vecka är de jul. Om 2 veckor. ¿Qué pasa om 2 veckor? Dentro de 2 semanas. Är Nuevo año. mitt År. år. Mitt år. Dentro de 2 semanas es fiesta de Año Nuevo, o sea, dentro es nuevo año. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de que lo importante es cuando se habla así de pasado, o se habla así y sombras, y Moshe, y Fermidas, y Mondax, y Yulas con ese, porque Yul es el Yul, Yul, Posk, estas son las palabras, esos son los sustantivos, Misoma, Yul, Posk, pero cuando se escriba la Navidad pasada, y Yulas, no se le agrega solamente la S, sino que se le agrega la A, Yulas. Posken, Posk y Poskas. Midsommar, Midsomras. Entonces estamos hablando así de pretérito. Esta es la parte del pasado, cuando hablamos de pasado y, pero cuando vamos a hablar de presente, mejor dicho, no el presente, sino el futuro, usamos a veces el y, pero de diferente manera, sin colocarle la S. Usamos el po, cuando se trata de Bekodogar. Usamos el til, el i o el til, en el verano o al verano, cuando llegue el verano. Cuando hablamos, por ejemplo, de festividades, y yul o til también, en Navidad o cuando sea Navidad, a la Navidad. Pero cuando hablamos de tiempo aquí, por ejemplo, lo que pasó hace, usamos el för sedan, y cuando vamos a hablar dentro de, se usa el om. ¿Quedó clarito? Sí. Profe, una consulta nada más. Yo tengo un cierto problema, ya que está hablando del pasado, pero estamos hablando... yo confundo por ejemplo, nosotros en El Salvador siempre decimos ayer, antier, pasado mañana. Entonces yo confundo si es correcto el día antier. Por ejemplo, hoy es jueves. Entonces ayer fue miércoles. Martes fue antier. Entonces es for Igor o for Igor. Tú estás hablando, por ejemplo, de los días. Sí. Estás hablando, por ejemplo, Igor, de ayer. Sí, entonces, por eso, entonces, en El Salvador a veces decimos, creo que todos los hispanohablantes decimos eso, es que eso fue antier.
O sea, que estamos hablando que fue el martes. Entonces, si es for Igor o forgot. Fergor. Forgot. Ok. Fergor. Forgot. Y entonces, pasado mañana es Mañana overmorgon. es y morgon. Y morgon. Y pasado Pasado. mañana, overmorgon. Es que yo tengo ese detalle que no sé si lo digo bien o lo estaré utilizando correctamente. Porque a veces, o sea, acá no creo que pasa eso mucho, pero no sé, una vez se me dio en una conversación y la persona me lo dijo, Aubrey Morgan. Entonces yo le ¿Te dije, dijo ¿oh? Every morgon? ¿Yo? Ajá. ¿Te dijo así? ¿Mm? Sí, Aubrey Morgan. Sí, así me dijo. ¿O te Entonces yo dijo entendí. Every morgon? Y, mira, Overmorgon. no, Overmorgon. morgon, ahí. Sí, No, Overmorgon. exactamente, no Ever y morgon, sino Ever morgon. Yo. Ajá. Ese morgon se usa casi con dos R, morron. Sí, Morron, Ever morron es pasado. mañana. Sí, entonces yo, le dije, o sea, que yo le dije que sí, que así era. Claro. No, pero Ajá. así te dice, así justamente como tú lo estás diciendo. Ayer. Ayer y God, ajá. Pero for y God. Anteayer es una palabra o dos palabras. Anteayer, antier. Es que algunos le decimos antier, pero es anteayer. Es una sola. Es Una sola, profe. Es antier. Y es anteayer, anteayer. No, es antier. Anteayer, así una sola. Una sola palabra. Usted me enseña Sí. español y yo enseño sueco. Ya. Mañana. Ayer, anteayer, mañana y pasado mañana. Entonces, por ayer y anteayer fue förrgår. Forgot. Y morron es mañana y övermorron es pasado mañana. Ok, hoy sí, ya me quedo. Y si yo digo, igual que cuando, por ejemplo, fergor, no le pones la i, no es ferrigor, sino que fergor. Igual que ese igor le saca la i y morron también. Le sacas la i, övermorron, no över y morron, övermorron. Y si me dice y, for Igor, no. forgot, y, forgot. Y fergor es cuando has hecho algo, ¿no? Por ejemplo, lo mismo. Sí, sí. Lo mismo. Yo, gick på bio y fergor. O sea, que es el pasado, ajá, que yo fui al cine hace 2 días. Ok, hoy sí, ya me quedó claro, porque la persona cuando me lo dijo me quedé, hoy habría dicho sí, habría dicho no, correcto, porque era incluso una entrevista de trabajo. Era para una, a pesar de que el Igor se escribe así, en realidad muchos lo escriben así también. Y sí, morron, porque es como I morron o Igor. Entonces, por eso dice, si vas a usar el I, tendrías que usar el I aquí. Pero aquí eso sí que aquí no se usa junto. Y fergor. No se usa. Sí, ese sí, separado. O el I de morron. Ok, hoy sí. Sí, porque me dijo business overmorgon. Le dije, sí, ok, Overmorron, no sí, overimorron. overmorgon, overmorgon. Yo, perdón, Pasado. sí, business overmorgon. Sí. Ok, le dije, ok, vamos a ver. Bices. Gracias, profe. Business, me dijo, business overmorgon. Overmorgon. ¿Qué significa eso? Que nos vemos pasado mañana. Exactamente. Ok. Bien, yo les quería mostrar tantas cosas que les quiero mostrar, pero vamos a ir a poco. Vamos a hacer así. Aló. Profe. Dígame. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
les quiero mostrar. Quiero que hagamos una cosita aquí. Estamos viendo las preposiciones. Y estamos viendo los ejercicios. Y estamos bien, vamos a ver övningar för motmålet. Öva i och på. Perfecto. Vamos a trabajar un poquito con el, vamos a hacer un poquito de ejercicio con el i y el po. Las preposiciones, las que vimos la semana pasada. Bueno, las que hemos visto también ahora, ¿no? ¿Se acuerdan de este cuadro? Un poquito, ¿sí? Dígame que sí. A ver, alguien que me salude, que me diga hola por último, para saber que están vivos. Hola. Ya, pero para saber que están vivos. Es que yo no sé si ya si se desmayaron, no sé. Como están todos en silencio, así. Digo yo, así un silencio de ultratumba, sí. Un silencio sepulcral. Ya son cadáveres muertos fallecidos. Claro. Una cosa así, entonces, como que yo quedo así medio... Bueno, ¿se acuerdan de esta? Entonces, habíamos hablado que, por ejemplo, cuando se habla de lo que estamos en una casa, hablamos de i et hus dentro en un piso, en una iglesia. ¿Estamos dentro de una iglesia o estamos en una tienda, en un negocio? Que no era lo mismo, por ejemplo, go i skolan, no es lo mismo que decir går till skolan, porque går till skolan es ir a la escuela, de ir caminando, o en bus, o en tren, o en patinete, lo que sea. Pero go i skolan es ir a la escuela, pero en el sentido de que, ¿qué es lo que haces hoy? Ah, no, yo voy a la escuela. O sea, yo no voy a la universidad ni trabajo, sino que no, yo voy a la escuela. Go i kyrkan, yo también, yo pertenezco a la iglesia. Eso es como una pertenencia. ¿Ya? Ya habíamos hablado de que todos los lugares de trabajo y las instituciones casi siempre se usaba el po. Vamos a ir a la ópera, vamos a ir go på bio. ¿Se acuerdan que les dije po bio? Estamos recién viendo po bio. På teatro, på posten, banken, sjukhus, en fabrik eller på ett kontor, una oficina. Correo, banco, teatro. Y después hablábamos de la geografía. Cuando se trataba de geografía, todo era i, mientras hablábamos de país, de ciudad, de pueblo, de región o distrito. Pero cuando hablamos de calle, camino, plaza, isla o montañas, usábamos el po. Cuando hablábamos de habitaciones en una casa, hablamos todos, es i. Estoy en la sala, estoy en el pasillo, estoy en la cocina, estoy en el dormitorio, pero cuando estoy en el baño, no. Ahí usamos el po, la única forma. Después, esto lo vamos viendo después aquí en la ciudad, en el parque, en el bosque, y cuando uno está, como ejemplo, en el campo, en la pradera, en la costa, en un cementerio. Y habíamos visto la diferencia también de decir i sängen cuando uno está en la cama y cuando uno está en la cama. O sea, estar en la cama y en la cama. Estar en la cama es cuando uno está metido dentro de la cama, o sea, arropado, ya con pijamita, no acostadito, arropadito, cuando hace mucho calor. No, cuando hace frío, digo yo. Oye, pero de verdad, cuando hace calor, yo no sé, usted no creo que se pongan ropa para acostarse, ¿no? Porque yo digo, yo por lo menos cuando estuve en Perú, yo me dormía en un tambor lleno de agua, ahí me dormía yo. Metido, zambullido ahí. ¿Y usted hace mucho calor por El Salvador? ¿Tanto calor de que dan ganas de meterse, dormir bajo la ducha? La verdad Sí, que sí, desespera. Sí, porque hay en la zona oriental, por cierto, donde vive Jaime, en San Miguel, La Unión, entonces esa parte es muy caliente, la temperatura es bien alta. Se Sí, requiere que tener ventilador, si es posible, aire acondicionado en casa,
Sí, porque Porque el usted no se ventilador puede. te tira aire, pero te tira aire, el mismo aire caliente que hay en el ambiente. Sí, Porque pero a mí, es mejor. cuando yo estuve en la selva en Perú, ¡ay, madre mía! Yo les juro, había un tambor con agua ahí, yo me metía entero, me metía ahí. ¡Ay! Y es rico, a las 3 de la mañana yo ahí, Sí. la única forma de descansar, porque no podía dormir. Bueno, la falta de costumbre, pero yo creo que ustedes están acostumbrados. Bueno, pero la diferencia es Isen en estar dentro de la cama y Posen en estar cuando uno está sentado encima de la cama, cuando uno está tirado en la cama, pero encima de Viendo la tele, claro, sentadito en la cama, eso es Ujú. Posen y Isen es cuando uno ya está metido dentro. Lo mismo que habíamos dicho. Ahora, con esa pequeña explicación, vamos a tratar de hacer unos ejercicios aquí. Vamos a usar el I y el PO a ver qué tal dejó. Sara, ¿me escuchas? Sí. Aquí dice Sara. Sí, que te tocó. La cosa es la siguiente. Aquí tenemos que nosotros tratar de pensar un poquito en el gráfico que yo les mostré anteriormente, esta del I y el PO, y más o menos llegar a una conclusión de que si usamos el I y el PO en las siguientes oraciones. Sara Gore es SFI Kirsch. Como ustedes no lo conocen, yo les voy a decir lo que es SFI Kirsch. El SFI Kirsch, en realidad, aquí en Suecia es una cosa que el gobierno es el gobierno el que tiene estos cursos. Bueno, lo hacen por el gobierno y después lo que son los ayuntamientos, por supuesto, pero es una decisión del gobierno, ¿no? Esto significa, y todos los extranjeros que vienen a habitar a Suecia, que vienen ¿cómo se llama? No los estudiantes que vienen a hacer su doctorado, no, porque ellos no están obligados, pero los extranjeros que vienen, que asilan aquí en Suecia o vienen a vivir en Suecia, les recomiendan, esto es importantísimo que lo hagan para poder seguir adelante con otros estudios. Y SFI dice, Svenska för invandrare. Invandrare. Dice SFI. Son cursos de sueco para inmigrantes. Inmigrantes. SFI curso de sueco para inmigrantes. Así lo abrevian, ¿no? Entonces, ya. Pero es como es lo mismo, más o menos, digamos que el ejercicio en lugar de curso de inmigrante dice que va a matemática, curso de matemática, es lo mismo. Solamente quería explicar lo que significa SFI. Bueno, Sara, ya que Sara, aparece tu nombre ahí, dime, ¿qué es lo que te viene más a ti ahí? Creo que Po, pero no estoy segura. ¿No estás segura? Sara Gore. Cuando estábamos hablando de, por ejemplo, de que alguien va a la escuela, ¿cómo es lo que decimos? Y Y porque pertenece a la escuela. Exacto, pero cuando decimos, por ejemplo, Sara Ortil, SFI, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo eso? Sara va a la escuela. Al curso. Sara va al curso de Claro. sueco para inmigrantes. Ella va al curso, o sea, va caminando, digamos, o va en bicicleta, o en patineta, o qué sé yo, o saltando en un pie. Pero se está yendo, va en dirección, eso te indica una dirección. Pero cuando decimos que Sara por ISFI, Kush, ¿qué es lo que dice eso que ella? Ella pertenece al curso del SFI. Exactamente. Es como pertenencia. Exactamente. Entonces, más que po, usaríamos Y I. La siguiente, ¿quién quiere hacer la siguiente? ¿Alguien primero? Silvia. Silvia, ya. Bueno. No, está bien. ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Silvia ahí?
¿Y qué más? Ok. Perdón, activé sin querer. Ana, Bueno, soy. bueno, la primera que tome la primera, la segunda, la 2 y la otra toma la 3. Ya. ¿Quién la quiere hacer la 2? Ya. Este es un Ok, nombre, Silvia. este Pero es un, igual no estoy segura. este es un nombre de hombre. Y esto se dice, ¿cómo dirías tú? Hokan. Hokan, Hokan. ¿ya? Ok. Hokan Sitter or Sí. Sitter. Sitter. Ok. Hokan Sitter y Vardagsrummet. Ya. Y Vardagsrummet. ¿Y por qué no Po? ¿Estás segura de que es I? No estoy segura. Bueno, Y es dentro, ¿no? no lo tomas como dentro ni fuera, sino que habíamos visto, si tú miramos acá, la pequeña clase que yo hice recién, que dice que cuando se trata de los lugares de la casa, todo es I, menos en el baño que se dice Po toilet, el otro I Vardagsrummet. Entonces, si seguimos la regla aquí, sería entonces Håkan sister. ¿Qué significa sister? Sentado. Sí, Håkan está sentado y en En la sala. sala de estar. la sala de estar, exactamente. Håkan sitter y Vardagsrummet. ¿Quién iba a ser la otra? ¿René era? Ana dijo que ella iba a seguir, pero si Ana y era. después con la 4 no hay problema. Ya. Ok. La siguiente, Ana. Ana dricker café. Po et café. Ana dricker café. Po et café. O sea que Ana, ¿qué es lo que hace? Tomará un café. Sí, en un café, en una cafetería, digamos. Aquí le llaman café, pero es cafetería nosotros, ¿no? Sí. Po et café. ¿Por qué? Porque si miramos acá, café, ¿dónde estaría? O banken, po sjukhus, po ópera, en lugares de trabajo o en instituciones. Sí, es una cafetería, es un lugar. Claro, es un lugar. No es como estar dentro de una casa o de un negocio o de un piso dentro de una iglesia, sino que estás en un lugar, en una institución, un lugar, ¿no? Sí. Entonces sería Ana Dricker Café. Po et Es- café. La cuarta, ¿quién iba a ser la cuarta ahora? René, Ya, Mike Arpo Jovet. Miske A. Miske A. Mike Arpo Jovet. Po Jobbet. ¿Tenemos alguna indicación de por qué se dice Po? Porque está en un lugar de trabajo. Exactamente. Y como decir Poet Contour en una oficina. Bien. Miske Po Jobbet. ¿Quién va a ser la número 5? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Luis? ¿Manu? ¿Se le ofrece a alguien? A mí, Luis. Luis. Ya. ¿Cómo diría la 5 entonces? Dice Ulrika Shopper en Fincleaning Poafaren. Po Affären. Ulrika Poafaren. es nombre. Schöpper, ¿qué dice aquí? Ulrika Schöpper en Fincleaning. Ella Ulrika compra un vestido bonito en la tienda. De la tienda. La pregunta es, ¿y Affären el Po Affären? ¿Qué dicen los demás? Estamos todos por ¿y Affären? ¿Tú dijiste ¿y Affären? Luis, Creo que dije Po. dijiste Po Affären, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Es po. Si miramos aquí, ¿qué dice Affären aquí? Es I. Es I.
Y en affär, o sea, está dentro de un negocio. No está encima del negocio, sino que Ulrika köper en finklädning i affären. ICA, aquí ICA es un supermercado. Como yo no sé si ustedes tendrán, ¿qué tienen ustedes? Lidl, ¿qué tienen ahí? La despensa de Don Juan, Super Selecto, la despensa familiar, Ah, Walmart. Walmart, PriceMart. bueno, ICA es más o menos uno de esos. Es una tienda de negocios, ¿no? Ya. Es un Entonces, supermercado como el Super Selecto, sí. el ICA. ¿Quién va a ser la número 6? Lidia Lidia está ¿dónde? En el ICA y ICA. ICA. Sí, ¿Qué es lo que es ICA? Es una tienda, ¿no? una tienda. Es lo mismo que decir que es una FER, ¿no? Sí. Una tienda. Ujú. Lidia y ICA. Sí, ICA. Vamos a ver después cuando veamos al final. Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Bueno, ese no, es un villancico de Anton. Anton Pirulirino, Anton Pirulira. Tiruriruriru. Ya, Anton dice, ¿quién me puede hacer la número 7? Manu. Manu. Anton såg en stor hund i parken. Y Parken. Parken también lo teníamos acá, ¿se acuerdan? Ahí. Y Parken. Estamos hablando. Y Parken. Bien, pero ¿qué dice la oración? Que Anton vio un perro grande en el parque. Muy bien. Såg, el pasado del verbo ser. Anton ser. S-E-R. Ser. Ve. Såg, vio. Bien, gracias. Perfecto. La número 8, ¿quién me quiere hacer la número 8? Rápido, rápido, que la hora pasa. René, René, la número 8. Sin una... Edu, Bor, yo, bor, du. du, yo, y bosen. Bu. Busen. Ya. Viene con una pregunta. ¿Qué significa bor? Entiendo como que dice, ¿vas a ir? No, vor, ¿Qué haces tú? no. Vor es ¿dónde? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vor es ¿dónde? Entonces le dice, yo estoy en el bus. Pero ¿qué decimos? Yo På bussen eller i bussen. Y busen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Yo creo que, no sé si cuando se trata de medios de transporte se usa po, pero no estoy seguro. Y a lo de aquí de Suecia, Alma, Ana O busan. o bussen. O busen, porque está sentado en el bus. O busen. No es Adentro, po. está sentado en el bus. Claro, está dentro, está y bussen, está dentro, ¿no? Pero es po bussen porque está sentado en el bus, está sentado en el bus. Claro, Sí. ahora se puede entender como que él está sentado. Le pregunta dónde está, yo po bussen. Ah, no, uno no se puede imaginar. Ah, se sentaron arriba en el techo porque ya no había lugar abajo. No, po bussen es encima de, pero lo que pasa es que en el bus uno va dentro, sí, pero sentado en eso, ¿no? Ese medio de transporte. Así, pero en realidad eso es lo que se dice. Yo po En el bussen. baño. Más o bueno, no sé lo que es si en el bus hace lo mismo que en el baño, no tengo idea. No, Pero, no, ah, está dentro de la casa, pero no lo va a decir. Y toalete, Hola. después toalete, claro, más o menos. Ah, ya, te referías a eso. Ya, no, sí, era una broma. Sí, está en realidad, bueno. sí, en realidad tienes razón. ¿Cómo se llama eso?
Sí, tiene similitud, de verdad. No había pensado en eso, pero en realidad es cierto. La 9, ¿quién me quiere hacer la 9? Quedan 3, antes que se nos acabe la hora. La 9. La 9 a la 1, la 9 a las 2, la 9 a No la... tengo idea. Tal vez yo, Ya, Alma, ya, hur ofta tränar du? Yo tränar på gym 2 dagar i veckan. ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Hur ofta tränar? ¿Cuándo entrenas tú? ¿Cuántas veces, raras veces entrenas tú? Yo entreno en el gimnasio 2 días en la semana. Entonces, cuando dice yo trenar, ¿dónde? Y gym, el po gym. Po gym. Po gym Po gym porque es un y lugar. es un Y lugar. vegan. Y Y vegan. cuando se trata de Vescan, no, habíamos visto acá, ¿no? Y Vescan. No, eso es pasado y presente, ¿no? Pero aquí no sale. Pero si en realidad se dice ahí. Siempre cuando se trata de, ¿cómo se llama? Y monas, y Vescan, y Vescan. Hur ofta tränar du? Jag tränar på gym 2 dagar i veckan. ¿Qué frecuencia entrenas tú? Yo entreno. ¿Qué tan a menudo entrenas tú? Ajá, que tan a menudo. Entonces yo entreno en el gimnasio 2 días en la semana. Sí, a la semana. Ya. La número 10, Yo, Ana. Ana. Bor du på hotell när du är i Stockholm? Bor, no bor. Du, Ah, bor du på hotell? po hotel, muy bien. Bor po hotel, po hotel, porque es una institución. Y Sí. cuando se trata de ciudad, pueblo, todo eso, se usa el y. Y Bor du på hotell när du är i Stockholm? Entonces, ¿qué dice la pregunta entera? ¿Cómo sería? ¿vives tú en un hotel cuando estás en Estocolmo? Exactamente. Bien, vamos a ver. Bien, yo por lo menos lo encuentro bien. Ahora, si me dice que está mal, entonces me echan del profesor. Ya. Vamos a ver. Voy a cruzar los dedos para que estamos. Ay, Dios mío, ya. Ya. ¿Qué dice después? No, pero errar es humano, dicen. Perdonar es divino. Así que así le digo yo a la embajadora. Errar es humano. Así que perdóneme, señora embajadora. Bueno, entonces después dice Bonen er inte papá. ¿Quién quiere hacer la última? La número 11. Yo, Ya, Luis. Luis. Barner inte, que es förskolan, es escuela. Escuela primaria, mejor dicho, La escuela primaria parvularia, lo que es el el kindergarten. kindergarten, por escuela. Claro, förskolan antes de la escuela, el kinder. Creo que sería Barnen inte i förskolan idag. Det är på biblioteket. Ya, Bones er inte. Cuando se trata de estar en algún lugar, Förskolan es una institución, un lugar de trabajo. Entonces, Po. På Ambas förskola. son po. Barnes är inte på förskolan idag. De är, esta biblioteca, estamos hablando de un lugar dentro de una, ¿cómo sería? Po, el oí. Ópera, på bio, teatro, på posten, banque, sjukhus, fabrik, kontor. Sería po, leí. Po. Po. Vamos a ver. Barnes är inte på förskolan idag. De är på biblioteket. Y vamos a controlar la respuesta. ¿Se atreven? ¿Sí? Dígame que sí. Ya. Sí. 9 de 11. ¿En cuál fallamos? En que le pusimos i en lugar de po. Pero era po o era i.
Vamos a ver, espérate. Quizás depende del significado que se le dio. Ellos lo pensaron de una forma y nosotros de otra. Sí, yo creo que sí, porque gol y no kurs, gol po, SF kurs, gol y SF kurs. También, yo también digo lo mismo, eso es la forma de cómo uno quiere interpretar la oración, ¿no? Los demás también, pero ¿en cuál más nos equivocamos? En esta, que Lidia es po, isca, no i. ¿Por qué dijimos i cuando isca, claro, isca no es es una tienda, pero ¿por qué le dicen po? Porque a lo mejor lo vieron como institución o como lugar de trabajo, ¿no? Un lugar grande. Estos son lugares más pequeños, casa, un negocio, un piso, una iglesia. Estos ya son lugares, por ejemplo, el hospital, på sjukhus, på fabrik. Bueno, pero ahí ya, pero al final se me viene po y todo eso. Fueron las dos que nos equivocamos. Lidia, po, isca. Ya sabemos que po, cuando se trata de lugares grandes, lugares de, como decía, instituciones, lugares de trabajo, y aquí a lo mejor, aunque nosotros lo hayamos interpretado como que es una FAR, o sea, una tienda, pero no es una tienda pequeña, sino que es una cosa grande, o sea, una empresa grande. Lidia po isca. Y lo otro era la interpretación de Saragor po ese filkurs, el Saragor y ese filkurs. A mí me sonaría y mejor que po. Pero como yo no hago este ejercicio, así que yo no soy el culpable. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Está Bien, bien bro. interesante. Siete, Se bro. aprende más, la verdad. Vamos a la... quedemos en una cosa. A ver, ¿dónde están ustedes? Es que ya no sé ni cómo están aquí. A ver, que están aquí ahora. Ya, ¿me ven a mí? Nee. Gracias a Dios. Espérate, voy a mirar ahí. Join the survey. Pero ahora sí, porque ahora me voy a colocar aquí yo, para que me vean. Si es que ya, ¿me ven ahí? Sí. Ah, ya. Bueno, Luis, bien. ¿Más? Para decirnos chao. Muchísimas gracias por hoy día. Tack för idag. Quedemos en algo. Quedemos en algo. Independientemente ¿quieren tener clase el próximo jueves, sí o no? Sí, sí, si se puede. Sí, el 23. ¿Quieren tener el 23? Sí. Ya, yo voy a... Está bien. Ya, yo voy a hablar con el consulado, con la embajada, y vamos a ver qué me dicen. Yo, de todas maneras, yo les mando un SMS, que no es, sino que el WhatsApp. En el WhatsApp les escribo yo si hay clase el próximo jueves, ¿ya? Y si no han arreglado la cuenta todavía de la otra, lo hacemos como lo hicimos hoy. Les mando el link. Bueno, y si es que no lo viéramos, felicidades, feliz Navidad a todos. Okej. God jul! Ojalá que God no jul! Hej då! Good Yule. God jul! God jul! Good you. Adiós. Hej Adiós. då! Chao, Hej chao. då! Hej då! Hej då. Heido. Heito. Hey.